Era el tercer año de mi matrimonio con Harold. Quedé embarazada de su hijo y quería hablar con él sobre la posibilidad de quedarme con el bebé. Pero por accidente lo escuché decir por teléfono: no la amo en absoluto. Me da asco incluso mirarla. Y no hay manera de que la toque. Así que... Durante ese momento íntimo, después de beber hace 2 meses. Me había confundido con otra persona. Estaba completamente desanimada. Puse el acuerdo de divorcio y el historial médico del aborto delante de él. Estaba temblando de ira y me preguntó con los ojos rojos ¿por qué hice esto? Lo miré con calma y le dije palabra por palabra. Porque me hace sentir asco. Junto con el acuerdo de divorcio, sobre la mesa estaba mi historial médico del aborto. Harold lo recogió con impaciencia. Frunció el ceño y echó un vistazo. Luego lo dejó en el suelo con pesadez. Me miró con incredulidad. Finalmente Minsel suspiró profundamente. Su dedo pasó rápidamente por encima del acuerdo de divorcio y se posó en el pequeño historial médico. ¿Cuándo sucedió esto?, preguntó. La fecha está escrita. El viernes pasado. Respondí. Volvió a mirar el historial médico. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba un poco temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré con calma. ¿Importa si te lo digo o no? ¿Por qué? Raisa, dame una razón. El bebé ya tenía 2 meses. De carne y hueso. Y un latido. ¿Por qué? Me quedé en silencio durante 2 segundos. Luego se lo dije palabra por palabra. Porque me da asco. Me miró con los ojos muy abiertos como si no entendiera. Lo repetí. Tener tu carne y tu sangre en mi vientre me da mucho asco. Vamos a divorciarnos. Harold. Serás libre. Durante los 3 años que duró nuestro matrimonio concertado, Harold y yo siempre nos tratamos con cortesía. Cumplí con mi deber y me esforcé por ser una buena esposa. Él llevaba una vida de 2,1 líneas. Ocasionalmente tenía compromisos sociales. Y no habíamos hecho nada fuera de lo normal. Asistíamos a cócteles y subastas juntos como parejas normales y visitábamos las casas de nuestros padres durante las vacaciones. Excepto que él nunca me tocó. Logramos sobrevivir los días. Hasta hace 2 semanas, cuando hubo una fiesta de copas. Harold bebió hasta las 3 de la mañana de esa noche. No volvió a nuestra habitación. Solo me envió un mensaje. Borracho. Durmiendo en la habitación de invitados. Le respondí. Está bien. ¿Necesitas un plato de sopa para la resaca? La prepararé y te la llevaré. No respondió. Aún así fui a la cocina a prepararle un plato. Llamé a la puerta, pero no me abrió. Lo dejaré en la puerta. Recuerda beberlo al despertarte. Te hará sentir mejor el estómago. A las 12 del mediodía. El cuenco de sopa seguía intacto en la puerta. No lo bebió. Tampoco me respondió. La puerta seguía cerrada. El mayordomo se acercó y me dijo que Harold parecía un poco distraído anoche. Después de regresar, sacó un montón de vino del armario y se encerró en la habitación. Todavía no se había despertado. No aguantaba bien el alcohol. Preocupado de que algo le pudiera pasar, encontré la llave y abrí la puerta. La habitación estaba hecha un desastre. Botellas de vino tinto y licores extranjeros estaban esparcidas por todo el suelo. Estaba desplomado en la cama. Dormido. Con lo que parecían ser manchas de lágrimas en las comisuras de los ojos, su teléfono estaba en el suelo y la pantalla mostraba decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Durante tanto tiempo en nuestro matrimonio, habíamos acordado tácitamente no revisar el teléfono del otro, pero verlo en un estado tan angustiado. Pensé que había un problema con la empresa. Así que, de alguna manera, abrí esos mensajes. Eran de una chica con la que charlamos. En la parte superior de la sección de chat decía: Harold. Todavía te amo. Dijiste que me esperarías. ¿Por qué te casaste con ella? No me fui sin decirle una palabra en ese entonces. Te estuve buscando, pero me dijeron que ya estabas casado con ella.
Pensé que no debía molestarte. Está bien. Te deseo felicidad. Hagamos como si no hubiera pasado nada esta noche. No te preocupes, yo mismo compraré la medicina. Eres genial. Soy yo quien no te merece. Sé bueno con ella. Olvídate de mí. Los mensajes densos me dificultaban la respiración. Harold no respondió. Tal vez estaba borracho o dormido. Estaba inconsciente sobre la cama. En su mano sostenía con fuerza el anillo de diamantes que intercambiamos cuando nos casamos. Contuve la respiración y fui desplazándome lentamente hacia arriba. Hasta que encontré la conversación de hace 2 meses. Bebí demasiado esta noche. Yo pensé que Reisa eras tú. Este matrimonio con ella fue arreglado por nuestras familias. No tenemos elección. Ella no me ama. Yo tampoco la amo. En realidad no la amo. Me da asco mirarla y ni siquiera quiero tocarla. Lo siento. ¿Cuándo volverás? Te espero. Ese día. Harold volvió oliendo a alcohol. Yo estaba acurrucado en el sofá, leyendo. Me abrazó por detrás. Antes de que pudiera apartarlo, sus besos llovieron sobre mí. Los besos, llenos de olor a alcohol, se apoderaban de mí sin control. Eran posesivos, paranoicos y apasionados. Me abrumó por completo. Cuando me desperté al día siguiente no había nadie junto a la cama. Esta fue la primera vez en nuestros 3 años de matrimonio que tuvimos un momento tan íntimo. Así que resultó que él no era impotente ni demasiado correcto y rígido. Era solo que su deseo nunca fue por mí. De repente sentí una oleada de náuseas. Corrí al baño y vomité. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía 2 meses que no me venía el periodo. Al día siguiente fui al hospital. Por supuesto. Las desgracias nunca llegan solas. En el momento más inoportuno. Estaba embarazada de su hijo. No deberían tenerlo conmigo. De lo contrario, crecería en un ambiente sin amor, repitiendo los mismos errores y siguiendo mis pasos, sin dudarlo. Pedí cita directamente para el aborto al día siguiente. No le dije a nadie y me quedé sola en la fría mesa de operaciones. Después de eso, me despedí del niño que estaba por nacer. ¿Por qué quieres el divorcio? ¿Por qué abortaste al niño a mis espaldas? ¿Solo por ese plato de sopa para la resaca que no tuve tiempo de beber? Raisa. No te pases de la raya. El tono de Harold no era bueno. Parecía que aún no sabía que yo había visto esos mensajes. Probablemente todavía pensaba que nuestro matrimonio era un fracaso. Que estaba tan tranquilo como un lago en calma. ¿Podría continuar? Le respondí. Nuestro matrimonio fue un acuerdo comercial. Han pasado 3 años y la cooperación comercial entre nuestras 2 familias ya no necesita nuestro matrimonio para mantenerse. En el acuerdo de divorcio solo pedí mi parte, aunque no te amo. Ya que tuviste una aventura durante el matrimonio, esta casa me pertenece, al igual que el terreno al este de la ciudad. Es el precio que pagas por tu infidelidad. De esta manera, puedo rendir cuentas a la familia Raisa. Una última cosa. No dejéis siempre que las chicas tomen medicamentos. Es malo para su salud. Me escuchó con calma. Cuando oyó la última frase, Harold levantó de repente la cabeza. Frunció los labios y las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Solo entonces se dio cuenta de que había visto todos esos mensajes que no había tenido tiempo de borrar. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Solo por esos pocos mensajes de Grakha? No es lo que piensas. ¿Puedes escucharme explicarte? Estaba tan enojado que me reí. Ella ya está tomando medicamentos. ¿Qué más hay que explicar? Se frotó las sienes. Yo estaba borracho ese día. Pero realmente no tenía nada que ver con ella. Le mostré una captura de pantalla de la frase. Me da asco mirarla. Y ni siquiera quiero tocarla. Lamento mucho haberte disgustado durante tanto tiempo. Entonces nuestro matrimonio se acabó. Ya no tienes por qué enfrentarte a una mujer que te repugna. Ya sabía que Grakha había vuelto.
Esa supuesta fiesta de tragos era en realidad una fiesta de bienvenida para Grakja. Pensé que podía hacer la vista gorda. Harold estaba con un grupo de personas, por lo que no haría nada fuera de lugar, independientemente de si los mensajes que envió Grakja eran verdaderos o falsos. Los mensajes que envió Harold eran reales. Es difícil imaginar que alguien que se lleva bien contigo día y noche y siempre te sonríe pueda decirte palabra por palabra a tus espaldas que le das asco y que no quiere tocarte. El momento íntimo de esa noche pasó por mi mente. Me susurró al oído. Por lo tanto, esas palabras que hicieron que mi corazón se acelerara y mi rostro se sonrojara no estaban destinadas a mí. Y me sonrojé y mi corazón se aceleró por sus palabras esa noche. Fui tan estúpida. La que debería sentirse asqueada soy yo. No podía esperar más. Ya he firmado el acuerdo de divorcio. Si crees que hay algún problema, puedes contactar con mi abogado para modificarlo. Eso es todo. Les deseo felicidad a usted y a ella. Tienen 2 días para mudarse. De lo contrario, tiraré todas tus cosas a la basura. Después de decir eso, no miré atrás. Me levanté y abrí la puerta. Y lo hizo todo de una vez. Justo cuando estaba a punto de irme, Harold bloqueó la puerta que estaba a punto de cerrar. No hay lugar para la negociación. Lo miré sin decir nada. Solo negué con la cabeza. Parecía que no me había escuchado. Se apoyó contra la puerta, me atrapó entre sus brazos, bajó la cabeza y me miró fijamente. Esta vez, las comisuras de sus ojos estaban teñidas de rojo. Quiero decir, déjame suspirar. ¿No podemos divorciarnos? Podemos tener otro hijo. No te culpo por abortar el niño a mis espaldas. Estaba tan enojada que me reí de nuevo. ¡Qué cosa más repugnante! ¿Crees que quiero un segundo divorcio? Dejé todos los asuntos relacionados con el divorcio en manos del abogado. No quería presentarme ante el tribunal. Tampoco quería verlo. Una semana después, supuse que debería haber sacado sus cosas. Fui a la casa con un agente inmobiliario. Planeaba vender la casa. Justo cuando llegué a la planta baja, vi a Grakja. Parecía la misma que hace 3 años. Con el pelo rizado hasta la cintura. Desprendía una aura encantadora. Ella no vino a mi boda con Harold. Simplemente envió un regalo de dinero y una tarjeta de felicitación a través de alguien. Harold ni siquiera miró la tarjeta de felicitación de Grakja y se la dio directamente al maestro de ceremonias. Pero un año después, cuando estaba revisando los artículos en casa, encontré esa pequeña tarjeta de felicitación en el fondo del cajón del estudio. El papel se había vuelto amarillo y la letra se había desvanecido mucho. Era evidente que alguien lo había sacado y lo había leído una y otra vez. Sin dudarlo, rompí la tarjeta de felicitación en pedazos y la tiré al inodoro. Debe ser algo vergonzoso, ya que estaba escondida de manera tan secreta. Así que me deshice de él. Ojos que no ven, corazón que no siente. En ese momento Grakja estaba tarareando una canción y regando mis rosas. Estas rosas las plantó el propio Harold después de oírme decir que me gustaba el aroma de las rosas. Hace 3 años unas pequeñas vides habían florecido y se habían convertido en una densa masa de rosas. Durante ese periodo, hubo algunos problemas con la empresa. Estaba tan ocupado todos los días que apenas podía sacar tiempo. Pero aún así se las arregló para encontrar algo de tiempo para plantar un jardín lleno de rosas para mí. Podría haber contratado a un jardinero. Pero dijo que el jardinero no era tan cuidadoso como él y que, como las rosas eran delicadas, él mismo tuvo que plantarlas para sentirse a gusto. Mira, sus dotes interpretativas eran realmente buenas. Me engañó haciéndome creer que tenía un poco de cariño por mí. No importa qué mentalidad tenía cuando los plantó. Ahora, lo único que siento es aburrimiento. Le hice un gesto al jardinero y le dije, ayúdame a palear todas estas rosas. Estaba regando las flores. Me vio. Por supuesto que me conocía. Después de todo, la boda centenaria entre nuestras 2 familias había causado un gran revuelo y era conocida por todos en la ciudad. Ella sostenía una regadera y cuando levantó la vista y vio que era yo, inmediatamente fingió estar nerviosa y se encogió. Lo siento.
Acabo de ver que estas rosas estaban un poco marchitas. Así que quería regarlas. No me importó en absoluto y dije, no importa. Simplemente deshazte de las cosas que no sirven. La ignoré y también ignoré las rosas en el jardín. Llevé al agente inmobiliario a la casa. Tan pronto como entré a la casa, descubrí que todas las cosas de Harold seguían allí. Exactamente igual que hacía 2 semanas. No se había mudado. No entendía lo que le decía o ni siquiera había visto el acuerdo de divorcio. Me enojé tanto que lo llamé. Pero el teléfono sonó durante mucho tiempo y nadie respondió. Al tercer intento, Gragja se acercó y fingió estar sorprendida. Dios mío. ¿Estás llamando a Harold? No te lo dijo. Se fue al extranjero por 1 semana aproximadamente. Debería estar todavía en el avión ahora mismo. Oh. Está bien. No me malinterpretes. Soy Gragja. Deberías conocerme. ¿Verdad? Crecí con Harold. Estuve en el extranjero durante unos años y recién regresé al país. Seguro que él te mencionó mi nombre. ¿Verdad? Dije sin expresión alguna. Oh. No tengo ninguna impresión. Entonces la ignoré y le envié un mensaje de texto a Harold. Al ver que no parecía feliz, Gragja forzó un par de risas incómodas y luego continuó hablando sola. Debes ser la exesposa de Harold, Raisa. ¿Verdad? Te vi cuando estábamos en la escuela. Has cambiado mucho, antes eras como un patito feo. No esperaba que ahora florecieras. Oh, lo siento. No me refiero a que eras fea en ese entonces. Qué maldad tan inexplicable. Yo tampoco quería aguantarla. Entonces ya has madurado bastante tarde. Aún no has florecido. Mi respuesta la dejó sin palabras. Quería regañarme, pero no se le ocurrió nada durante un buen rato, así que cambió rápidamente de tema. Dios mío. ¿Ni siquiera sabías que Harold se fue al extranjero? Ah. Claro. Ahora lo recuerdo. Ambos están en medio de un divorcio. Es normal no saberlo. Por cierto. No vine a tu casa a propósito. Harold me pidió que fuera a regar las rosas del jardín cada 2 días antes de irse. No solo vino a regar las flores, pero también limpió la casa con esmero y la dejó impecable. Los zapatos de Harold estaban perfectamente colocados. En cuanto a mis cosas, los metió todos en el armario. El estudio estaba limpio. Y las sábanas del dormitorio estaban cambiadas por un juego nuevo. Y en realidad, el color rosa era lo que más odiaba. Me puse en contacto con la ama de llaves, la tía Gu. La tía Gu parecía muy molesta por teléfono. Dijo que una mujer vino al día siguiente de que me fui y los despidió a todos. La mujer de la que hablaba no era otra que Greg frente a mí. Contuve mis emociones y pregunté, ¿dónde vives? Ella se quedó desconcertada. ¿Por qué preguntas eso? Levanté la voz y volví a preguntar. ¿Dónde vives? No. 30. Calle Zongui. Mansión Lijing. Llamé inmediatamente a una empresa de mudanzas. A partir de ahora vacié todas las cosas de la casa y trasládelas al número 30 de la calle Zongui. Espere un momento. ¿Qué quiere decir? Señora Benlanusi, le sugiero que no entre a mi casa. De lo contrario, te echaré a ti también. Luego le entregué las llaves a la administración de la propiedad. Por favor, desinfecten la casa por dentro y por fuera. Hay un olor muy fuerte. Huele terriblemente mal. La empresa de mudanzas fue muy eficiente. Solo se necesitó medio día para vaciar por completo la casa. Sus cosas fueron enviadas a Gragja. En cuanto a mis cosas, no quería ninguno de ellos. Las rosas del jardín habían sido retiradas con palas y los pétalos de rosa estaban esparcidos por todo el suelo. Se excavó la tierra y se revelaron los horribles restos. El acuerdo de divorcio no se firmó. Y los trámites de transferencia de esta casa aún no habían concluido. 2 días después, finalmente volví a ver a Harold.
Tomó un vuelo por la tarde. En cuanto aterrizó, vino a buscarme. En la cafetería. Bajó la cabeza. Su rostro estaba demacrado. Antes de que yo entrara, él estaba removiendo la espuma en la taza de café con la cabeza gacha. Cuando me vio llegar, levantó la mirada, nervioso. ¿Estás aquí? No tuve tiempo de intercambiar palabras amables con él. Ya ha pasado medio mes. ¿Por qué no has firmado todavía, presidente Harold? Estoy muy ocupado. Raisa, ¿podemos sentarnos y tener una buena charla? ¿De qué más hay que hablar? ¿Crees que pido demasiado? Bajó la cabeza abatido. No quise decir eso. Le entregué el acuerdo y un bolígrafo. Pues fírmalo. No quiero que nos hagamos perder más tiempo. Raisa, ¿puedes dejar de ser tan agresivo? Admito que me equivoqué. Esas fueron las palabras que dije. Pero fueron solo palabras de enojo que dije después de emborracharme. Soy inocente con Granja, no sé por qué me envió esos mensajes de texto. Juro por mi vida que no pasó nada entre nosotros esa noche. Hace 3 años. Me casé contigo por decisión de mi familia. En ese momento, realmente no tenía sentimientos por ti. Siempre te consideré mi hermana, pero con el paso del tiempo. De hecho, me enamoré de ti. Nunca hice nada para decepcionarte. Solo dije esas palabras impulsivamente. Lo siento, me disculpo por lo que dije, pero no deberías condenarme a muerte solo por unas pocas palabras. Se veía muy cansado, con ojeras. Se notaba que hacía muchos días que no dormía bien. Entonces, cuando dijo histéricamente esas palabras, parecía una pequeña bestia que se asusta y muere en el barro. Yo estaba muy tranquila. Me senté tranquilamente frente a él en la mesa. Había pedido un café con leche y caramelo para mí. ¿Le pediste a Granja que regara las rosas? Él asintió. Sí, Lizzie. Lo hice. Pero por favor, escucha mi explicación. No es necesario. Lo interrumpí. Si le gusta regarlas, que las riegue ella misma a partir de ahora. También te he comprado varios cientos de kilos de semillas. Tú plantas y ella también. Sois la pareja perfecta para plantar juntos. Raisa. Realmente no me entendiste. No tengo nada que ver con ella. Sé que estás celosa. Por eso dijiste que querías el divorcio. No te culpo. Solo espero que te calmes y lo pienses. Lo miré con frialdad. Entonces déjame preguntarte. La última vez que, después de emborracharte, ¿en quién estabas pensando en tu corazón? En cuanto le hice esta pregunta, se quedó sin palabras. El presidente Harold, que siempre fue conocido por su manera resuelta de hablar y hacer las cosas ante los ojos de los demás, guardó silencio. La respuesta era obvia. No había necesidad de una respuesta. Sus ojos estaban rojos. No dejaba de pedir perdón una y otra vez. Le entregué el acuerdo delante de él una vez más. Fírmalo. Dejémonos un poco de dignidad. No bebí el café que estaba en la mesa. Nunca tomo café. En los últimos 3 años, recordaba cada detalle sobre él, pero él ni siquiera sabía cuáles eran mis preferencias. ¿Y me dijo que me amaba? Cuando me fui, se quedó sentado en la silla sin expresión alguna, repitiendo las palabras en su boca. ¿Cómo puede alguien condenar a muerte a otra persona, solo por una sentencia? No es justo. Pero Harold, la razón por la que me divorcio de ti nunca es solo por una sentencia. Cuando Raisa puso sobre la mesa el acuerdo de divorcio y el historial médico del aborto, Harold se enojó. Estaba enfadado, no porque Raisa de repente quisiera el divorcio, pero porque ella había abortado el niño que les pertenecía a sus espaldas. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo pudo hacer eso? Conocía a Raisa desde hacía 10 años y llevaba casado 3 años. Ella siempre había sido tan dulce como un conejito blanco. ¿Por qué de repente le soltó una cosa tan grave esta vez? En ese momento él estaba enojado. No fue hasta más tarde que se enteró de que la razón del divorcio de Raisa fue Granja, esa mujer. Harold frunció el ceño. Realmente no había manejado bien las cosas.
Grakja fue el primer amor de Harold. ¿A quién no pudo encontrar durante sus días de estudiante? Hace 3 años, Grakja desapareció sin decir palabra. No tuvo más remedio que casarse con Raisa. Pasaron más tiempo juntos. Justo cuando se enamoró de Raisa, Grakja reapareció de repente. Cuando regresó al país esta vez, Harold solo quería preguntarle el motivo por el que se había ido sin despedirse. Esa noche viejos amigos se reunieron y todos se emborracharon. Grakja se inclinó para besarlo. Pero Harold lo esquivó y dijo, «Lo siento. Ya estoy casada». Él huyó a toda prisa. Y esos mensajes de texto que lastimaron a Raisa, diciendo que ella era repugnante y que él no quería tocarla. De hecho, él los había enviado. En ese momento, no podía saber si amaba a Raisa o a Grakja. Tal vez estaba siendo cariñoso con Raisa mientras pensaba en Grakja. O tal vez no. No podía recordarlo con claridad. Sentía que estaba muy sucio. Por primera vez se odió a sí mismo. Odió a todos. En un ataque de ira, dijo esas palabras, pero aún no las comprendía. Durante los 3 años que duró el matrimonio, siempre había sido muy bueno con Raisa. Todos en el círculo decían que eran una pareja perfecta. No era bueno con Raisa. ¿Por qué se fue así como así? ¿Lo condenó a muerte solo por esos pocos mensajes de texto? ¿Mató a su hijo solo por esos pocos mensajes de texto?, pensó Harold. Antes de que pudiera darse cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y sintió un fuerte dolor en el estómago. Se emborrachó de nuevo. La última vez le dolía el estómago. Raisa estaba a su lado. Entonces, ¿esta vez volvería? ¿Y lo miraría otra vez? Los procedimientos posteriores transcurrieron sin problemas. Me divorcié de Harold sin avisarles a mis padres. Así que se sorprendieron mucho cuando se enteraron, porque a los ojos de todos los que nos rodeaban teníamos una buena relación. De todos modos, una vez cumplida mi obsesión, pensaban que mientras no hubiera peleas ni caos, la relación iba bien. Y la generación anterior también se adhirió a la filosofía de vida de que el amor crece con el tiempo. Era como si yo estuviera atado a una vaca. Si le daba tiempo suficiente, me podría enamorar de él. El abuelo estaba tan enojado que lo hospitalizaron. Antes de ser hospitalizado, tomó su bastón y me golpeó. Los golpes fueron directos a mi frente. Inmediatamente me empezó a salir sangre de la frente. Su rostro se puso lívido de ira. ¿Cómo puedo enfrentar al abuelo de Harold? Él murió para salvarme en ese entonces. Murió. Levanté la cabeza obstinadamente. Abuelo, ¿por qué debería corresponder a la bondad de tu generación? El abuelo no podía recuperar el aliento. Lo internaron en el hospital. Mi mamá se sorprendió mucho, pero no hizo muchas preguntas. Ella sabía que me habían tratado mal. Papá solo suspiró. En silencio envió a mi abuelo al hospital y luego se apresuró a ocuparse de los asuntos de las 2 empresas. Finalmente, después de haber cumplido el suspiro de mi tía, las cosas se calmaron. En secreto, respiré aliviado. Por la noche mi mamá entró en mi habitación con un cuenco lleno de nido de pájaro en la mano. Ella se acercó de puntillas a mi lado. Raisa. Lo siento. Mamá te hizo sufrir. Había un sollozo en su voz. Gif, no es tan tonto porque la obsesión. Si hubieras dicho que no querías en ese entonces, no importaba lo que pasara. Mamá no hubiera aceptado que te casaras con alguien de esa familia para la alianza comercial. Me acurruqué bajo la colcha. Mi cuerpo temblaba. Porque mi madre estaba mintiendo. Ella había leído mi diario de aquel año, en el que cada palabra estaba llena de mi renuencia. Hacía tiempo que sabía que yo no quería casarme con Harold. Un mes antes del compromiso, ella vino de repente a mi habitación y lloró en mis brazos toda la noche. Me contó lo difícil que era para ella estar en esta familia. Ella dijo eso durante muchos años. Había vivido con miedo y temor. A pesar de que hacía todo decentemente. Papá nunca la había mirado con atención. Ella solo me tenía a mí como hija. Yo tenía que ser obediente y filial.
No ir contra el abuelo y el papá. Y no defraudarlos. Ella lloró en mis brazos durante mucho tiempo, diciendo que solo me tenía a mí, y que ya no podía defraudarla más. Ella era mi mamá. Al día siguiente cerré mi diario y acepté la alianza matrimonial. Pero el matrimonio de una mujer nunca debería estar ligado a sus hijos. Me escondí en la colcha. Me sequé las lágrimas en silencio. Entonces, en los 3 años que han pasado desde que me casé como tú querías, papá te ha mirado con atención. Ha dejado de traer mujeres de fuera de casa. El sonido del cuenco de cerámica cayendo al suelo fue muy claro. Y el nido de pájaros que había dentro se derramó por todo el suelo. Mi mamá entró en pánico y se arrodilló para limpiarlo. No sé de qué estás hablando. La miré a los ojos, nerviosa. ¿Sabes exactamente de qué hablo? Basta. No utilices tu matrimonio fallido para especular sobre el mío. Por supuesto que tu padre me respeta. Me ama. Soy la única esposa de la raza de la familia. En cuanto a esas mujeres que están afuera, son solo pasatiempos de los hombres cuando se sienten solos. Esas mujeres no son nada. Mamá, ¿has estado sacrificándote durante tantos años solo por ser una indecente? Con una bofetada. Mi mamá me dio una bofetada en la cara. Cállate. ¿Cómo puedes hablar de cosas entre adultos? Ocúpate de tus propios asuntos. Me tapé la cara y me reí. Parece que es realmente imposible despertar a alguien que finge estar dormido. De hecho, en los últimos 3 años. He visto a mi padre en bastantes noticias del corazón. Se volvía cada vez más desenfrenado y las mujeres con las que salía en las fotografías eran cada vez más jóvenes. Después de que acepté la alianza matrimonial, la relación entre mis padres no mejoró. Debo respetar el destino de todos. De repente me sentí aliviada. Bueno. Mientras seas feliz. Después del divorcio, los padres de Harold vinieron a verme. Entre líneas. Estaban tratando de persuadirme para que me volviera a casar. La madre de Harold y la mía incluso sentían una especie de empatía mutua. Dijeron que Harold no tuvo una aventura. Estás haciendo un escándalo por nada. Solo por ti. Ahora la situación es muy embarazosa. Raisa, deberías ser sensata y considerar la situación en general. Aunque no pienses en ti, deberías pensar en las dos familias. Si tú y Harold tenéis un hijo pronto, no tendrás que preocuparte por la comida ni por la ropa durante el resto de tu vida. ¿Es realmente necesario divorciarse solo por unos cuantos mensajes de texto enviados después de emborracharse? Asentí. Es muy necesario. Mi actitud era muy firme. Estaba decidido a romper definitivamente con todo. Los padres de Harold se marcharon con una expresión desagradable. Cuando el abuelo escuchó la noticia en el hospital, no podía recuperar el aliento. Fue ingresado nuevamente en la UCI. Mi padre me dio una bofetada en el acto, diciendo que bien podría no haber tenido una hija como yo. Mi madre congeló todas mis cuentas bancarias. Ella pensó que si yo sufría un poco afuera, regresaría y admitiría mi error. Ella todavía me trataba como a un menor. Desde que era niña, siempre le había gustado controlarme de esa manera, pensando que cortando mis recursos económicos. Admitiría obedientemente mi error, pero ya no era menor de edad. Cogí mi DNI y fui al banco a descongelar mis cuentas. No se pudieron descongelar todas las cartas, pero fue suficiente. Antes de partir, vi a Harold y Gragja en los titulares. La novela escrita por Gragja iba a ser adaptada a un drama. Y la familia de Harold fue la mayor inversora en este drama. El título de la novela era Aquellos años contigo. El nombre era ambiguo y tenía una indicación obvia. Todo el mundo decía que los prototipos de los protagonistas masculino y femenino de la novela eran Gragja y Harold. El día de la ceremonia de inauguración, ambos alzaron sus copas de vino bajo los reflectores, el joven y prometedor presidente autoritario y la bella escritora soltera que había regresado del extranjero. Todo Internet comenzó a difundir su CP. Algunas personas también mencionaron, no recuerdo que el presidente Harold estaba casado. Alguien respondió a continuación. Oh.
¿Te refieres a la hija de la familia Reza? Señorita Reza. Hace mucho que se divorciaron. Oí que el presidente Harold nunca la amó. En aquel entonces, la familia de Harold se casó con una mujer de la familia Reza solo para poner celosa a Grakja. Arriba. No digas tonterías. En ese momento, la familia de Harold estaba al borde de la bancarrota. Grakja no quería vivir una vida dura con la familia de Harold y huyó al extranjero de la noche a la mañana. La familia Reza intervino. Echó una mano a la familia de Harold e incluso casó a su hija con él. ¿Es realmente tan explosivo? ¿Es verdad o mentira lo que dijiste? Ahora que a la familia de Harold le va bien, echaron a la familia Reza. ¿No son Harold y Grakja dos personas desagradecidas? Grakja es tan desvergonzada. Al ver que la familia Reza estaba bien, regresó para reunirse con la familia de Harold. Pobre señorita Reza. De todos modos, una vez que haya cumplido mi obsesión, no veré este drama. Está lleno de todo tipo de contenido desastroso y moralmente corrupto que destruye 3 puntos de vista. Solo un tonto vería un drama tan malo. Boicotéenlo. Hubo una discusión feroz debajo del poste caliente. Ya no importaba si era verdad o no. Desinstalé el software. Cambié de teléfono y de tarjeta telefónica. Reservé un billete de avión para mí y me mudé a un lugar donde ninguno de ellos conocía. Yo, Reza, amo pintar. Pero mi madre siempre decía que pintar no era algo decente. Una verdadera hija de una familia noble debería aprender a tocar el piano. El arte del té. Y el ballet. Ella dijo que mi destino estaba determinado desde el momento en que nací. Incluso si no me casaba con alguien de la familia de Harold. Me casaría con alguien de la familia Su, de la familia Geu o de la familia Pei. Mi destino era como una lenteja de agua flotante. Y ella era la diosa encargada del viento y la lluvia. Si yo sería destruido o tendría una vida tranquila dependía de si la escuchaba. Mi madre siempre había sido narcisista. Se sobreestimaba. ¿Quién dijo que tenía que quedarme en la lenteja de agua flotante? Podría hundirme en el agua. Nadar hasta la orilla y resurgir de las cenizas. Cuando mi mamá no me dejaba pintar. Sacaba a escondidas mi cuaderno de dibujo para dibujar los cómics que me gustaban después de practicar el piano. Mi madre no me permitió postularme a una escuela de arte e incluso se comunicó con la escuela para cambiar mi voluntaria. Pero después fui a la universidad. Aún así, elegí arte como asignatura optativa. Me casé con Harold porque mi madre me prometió que nunca volvería a interferir en mi vida, pero no cumplió su promesa. Después de casarme, ella se volvió aún más excesiva. Me insistía una y otra vez para que tuviera un hijo. Me dijo que tener un hijo me aseguraría una vida estable en la secta y la mitad de mi vida. Varias veces quise preguntarle. ¿De verdad tu hija está tan mal? Tan mal que necesita un hombre y un hijo para estabilizar su vida en la segunda mitad del año. Pero las palabras nunca salieron. Me sentí muy decepcionada. Ella me había estado mintiendo antes. Solo lo estaba usando como una medida conveniente para casarme. Afortunadamente, después de haber cumplido mis promesas a lo largo de los años, no había perdido mis habilidades como pintor. Usé el dinero que me quedaba para abrir un pequeño estudio de arte. Pensé que la vida seguiría así simplemente. Pero entonces vi a Harold en la puerta del estudio de arte. Vestía un sencillo y elegante traje oscuro. Estaba apoyado contra la puerta. Tan meticuloso como antes. Solo que el botón del cuello no estaba abrochado hasta el final. Se quedó de pie en la puerta. Me miró desde el otro lado de la mesa de dibujo. Lo ignoré. Después de todo, con las capacidades de la familia de Harold, no le sería difícil encontrarme si quisiera. Ni siquiera levanté la vista y con calma enseñé a los estudiantes cómo hacer bocetos. 2 horas después, cuando vio que la clase había terminado, entró lentamente bajo la mirada de todos. Lo primero que me dijo fue el típico Reisa, ¿cómo has estado? El modelo recién reclutado era un estudiante universitario de una escuela de deportes cercana. Porque sus rasgos faciales estaban bien definidos y sus líneas musculares eran suaves. Así que lo contraté. Caleb se frotó el brazo.
Luego se inclinó hacia mí y comenzó a actuar como un payaso. Maestra Reisa. Llevo otra tarde sentada. ¿Sabes lo cansado que es mantener una postura durante 3 horas sin moverte? Me guiñó el ojo. Solo estoy dispuesta a ser tu modelo. ¿Sabes a cuántas chicas de nuestra escuela les gusto? Deberías valorar el tiempo que sea tu modelo. Pero no te preocupes. Estoy bien. Solo seré tu modelo. Con solo una palabra tuya. Lo haré enseguida, pero es una pena. Como modelo de boceto. Solo puedo quitarme la parte superior del cuerpo. Maestra Reisa. No me importa. Tienes que invitarme a cenar hoy. Ignoró por completo a Harold que estaba a su lado. Estaba mostrando su encanto juvenil sin ninguna preocupación. Decidido a eclipsar a Harold, también miraba a Harold en secreto de vez en cuando, hasta que vio que el rostro de Harold se oscurecía cada vez más. Caleb frunció el ceño. Luego levantó la cabeza. Hola. Maestra Reisa. ¿Por qué hay un anciano mirándote todo el tiempo? ¿Quién es? El rostro de Harold se ensombreció aún más. Solo entonces sentí un olor en el aire. Ese olor se llamaba competencia masculina. Encontré un bálsamo labial en el auto de mi novio y le pregunté de quién era. Se quedó atónito por un momento antes de responder sin dudarlo. Debería ser de mi amigo. Si no me crees, lo llamaré ahora mismo. Marcó el número de su amigo delante de mí. La persona del otro lado se sorprendió mucho y dijo que llevaba mucho tiempo buscándolo y que resultó que lo tenía. Mi novio colgó el teléfono, tomó mi mano y sonrió amablemente. Tranquilízate ahora. Hemos estado juntos durante tantos años. ¿No confías en mí? Lo miré y no respondí a sus palabras. Porque este bálsamo labial era mío. Enfrentando su mirada interrogativa como si buscara una verificación, apreté el bálsamo labial en mi mano y respondí débilmente. Charles parecía un poco perdido debido a mi reacción fría y preguntó con cautela, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? Sacudí mi cabeza, sonreí suavemente, me estiré más allá de él para encender el auto, vámonos. Bajé la cabeza, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de compras. Con el rabillo del ojo vi a Charles dar un suspiro de alivio y poner en marcha el coche. El coche se incorporó rápidamente al tráfico. El sonido de las bocinas durante la hora punta de la tarde me puso un poco irritable. En ese momento encontré el registro de pedido en la aplicación de compras. Este bálsamo labial me lo recomendó la novia del amigo de mi novio. Me atrajo cuando nos vimos la última vez, así que hice un pedido por mi cuenta. Después de recibirlo, lo tiré casualmente en su auto y recién lo encontré hoy. Si no fuera por el registro de compra con el tan seguro y con el testimonio de su amigo, realmente habría dudado si me había acordado mal. Tal vez este bálsamo labial no era mío y nuestros amigos lo dejaron en su auto cuando salieron a dar un paseo. Desafortunadamente ahora parecía que no solo me estaba ocultando algo, sino que también sabía claramente que yo no estaría feliz si lo descubría, por lo que había conspirado con su amigo sobre lo que debía decir hace mucho tiempo, solo esperando que yo le preguntara y luego se ocupara de mí. Dejé de sonreír y miré por la ventana sin expresión alguna. En los últimos años que llevo saliendo con Charles, se lo podría considerar un buen novio. Él era considerado conmigo y estaba muy motivado en el trabajo. Siempre decía que trabajaría duro para que yo tuviera un lugar donde establecerme en la ciudad lo antes posible. Sentí pena por él por trabajar demasiado y le aconsejé que no tuviera prisa. No es fácil para los jóvenes de hoy en día establecerse en ciudades de primer nivel por sí solos, después de todo, el entorno familiar de Charles era bastante común, y no podía brindarle ningún apoyo. Tal vez se debió al orgullo masculino. Siempre que le aconsejaba que fuera paso a paso, se ponía un poco triste y me preguntaba si pensaba que no tenía la capacidad. Con el tiempo, solo podía dejarle hacer lo que quisiera. Aparte de este punto, no había conflictos entre nosotros, sin embargo, Charles se dedicaba a trabajos de ingeniería y a menudo necesitaba asistir a cenas de negocios. No sabía mucho de lo que sucedía en las mesas. Solo podía llevarme bien con él confiando en la confianza que había en nuestra relación. Afortunadamente él nunca había hecho nada fuera de lugar y siempre me había hecho sentir a gusto, pero a partir de ese día, esa confianza parecía difícil de mantener.
De repente mi cuerpo se tambaleó hacia adelante. Charles frunció el ceño y frenó de golpe. Parecía que había un rasguño en el interior del coche. Iré a comprobarlo. Cerró la puerta del coche de golpe y se paró delante del coche hablando con el dueño del otro coche. Naturalmente sacó un cigarrillo y se lo ofreció a la otra persona. Charles no fumaba, pero debido a la naturaleza de su trabajo, siempre llevaba consigo cigarrillos. Los dos hablaron durante un largo rato. Finalmente llegó la policía de tránsito y le pidió que dejara sus datos de contacto. Charles golpeó la ventanilla del coche. Vivian, mi teléfono no tiene batería. Deja que te agreguen en WeChat. Le entregué mi teléfono. El teléfono de Charles yacía tranquilamente a mi lado con la pantalla apagada. Después de ocuparse de todo, Charles estaba obviamente de mal humor y un poco irritable. Todo tipo de cosas desordenadas. Un verdadero desastre. Tal vez él sabía claramente en su corazón que lo difícil de manejar no era este pequeño accidente repentino, sino este bálsamo labial. Después de eso, durante varios días consecutivos, Charles estuvo ocupado con la etapa final del proyecto y otros lugares, y ninguno de los dos volvió a mencionar tácitamente el asunto de este bálsamo labial. Pero en realidad, tanto él como yo sabíamos muy bien que si lo sacábamos a relucir, tal vez nuestra relación tomaría un nuevo rumbo, tal vez no pudiéramos volver a ser como antes. No soy el tipo de persona a la que le gusta ser implacable con nimiedades. Charles también siempre decía que yo era diferente a otras mujeres y no parecía gustarle hacer preguntas como, ¿me amas? O, ¿cuánto me amas? Etc. A veces bromeaba diciendo que incluso si me engañaba, probablemente le diría con calma que se fuera al diablo, que eso estaba bien y mal. Las mujeres siempre tienen un sentido de posesividad en una relación, de lo contrario, solo significaría que no lo amaba en absoluto. Obviamente tenía sentimientos por Charles. Aún estaría enojada porque me mintió sobre algo. Después de todo, el sexto sentido de las mujeres siempre ha sido un poco misterioso. Las cosas que hacen que los hombres hagan todo lo posible por ocultar de sus novias suelen ser ese tipo de cosas. Detrás de este bálsamo labial, muy probablemente había otra mujer, pero no planeaba enfrentarlo ahora mismo, sin pruebas sólidas, no quería cuestionarlo como una arpía. No había necesidad de ponerme en una posición pasiva. Sin embargo, debido a su engaño, la confianza que habíamos construido a lo largo de los años se había esfumado. Tenía miles de formas de evitar que me enojara, pero eligió la forma de engaño más inaceptable. De ahora en adelante, dudaría involuntariamente de cada palabra que dijera. Lo pensé y finalmente llamé a Sofía. Sofía era la novia de Jason, el amigo de Charles y también la persona que me recomendó este bálsamo labial. Los cuatro éramos amigos desde hacía muchos años. Ahora que los dos se habían unido para engañarme, también era posible que la engañaran a ella. Le conté brevemente sobre este asunto. Ella también parecía muy sorprendida. De ninguna manera. Charles no podía hacer tal cosa. Espero estar pensando demasiado. Tal vez no sea hacer trampa, me detuve, pero no pierdas de vista a Jason. Aunque es algo desagradable de decir, después de todo, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Tal vez él también elija la misma forma de tratarte. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Cuando volvió a hablar, la voz de Sofía tenía un tono un poco lloroso. Vivian, ¿qué pasa si yo también me encuentro con algo así? He estado con Jason durante tantos años. Además de él, ¿con quién más puedo estar? Sofía era una chica sencilla que era un poco romántica sin remedio. Incluso yo dudaría al enfrentarme a algo así, y más aún a ella. Finalmente ablandé mi corazón y cambié de tema. No te preocupes. Solo te lo estoy recordando. Después de todo, esto aún no ha sucedido. Espero que sea solo una exageración. ¿Y tú? Sí, ¿y yo? ¿Podría yo también fingir que no había sucedido? Ya había una verdadera grieta en mi relación con Charles. Vamos paso a paso. Cuando vuelva hablaré con él. Después de colgar el teléfono, el policía de tránsito encargado de gestionar el último accidente me envió un mensaje diciendo que la memoria de la cámara del tablero estaba llena y que solo quedaba una parte del vídeo grabado el día del accidente, por lo que era un poco difícil determinar la responsabilidad. Afortunadamente la parte clave seguía ahí. Me pidió que recogiera la tarjeta de memoria y que recordara borrarla a tiempo. Todo fue una coincidencia. El teléfono de Charles no tenía batería, así que pude ver el vídeo primero.
A veces tengo que decir que el sexto sentido de las mujeres era sorprendentemente preciso. Charles había hecho trampa. Unos días después, Charles regresó de su viaje de negocios con aspecto cansado, pero con un ramo de flores en la mano. Era una combinación de rosas amarillas y rosas rosas. Me entregó las flores con una expresión amable: me pierdo tu cumpleaños durante este viaje de negocios. Realmente no pude regresar a tiempo. No te enojes, Vivian. Te lo compensaré esta noche. No respondí a sus palabras, tomé las flores y las dejé a un lado con indiferencia. Charles, ¿sabes de flores? Se quedó atónito por un momento y dudó: ¿elegí las incorrectas? Le pedí específicamente al florista que las arreglara así. Negué con la cabeza. No eligió mal. Las rosas amarillas se usan para pedir disculpas. Todos somos adultos. Él conocía mi personalidad. Nunca me enojaría por algo tan insignificante como que su trabajo coincidiera con mi cumpleaños. Pero de repente me envió un ramo de flores para disculparse. Me temo que la razón no fue tan simple como dijo. Escuché que cuando los hombres se sienten culpables por hacer algo mal, harán algunas compensaciones en otros aspectos. Entonces, reservaré un restaurante y saldremos a comer. Tan pronto como entró en la casa, caminó inmediatamente hacia el dormitorio para cambiarse de ropa. Mientras elegía, me preguntó cuál era mejor. Me senté en el sofá sin decir palabra. No fue hasta que se dio cuenta de que no emitía ningún sonido que se acercó lentamente y se sentó. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? Ya pasó el cumpleaños. No hay necesidad de compensarlo. Estoy cansado. Me voy a la cama primero. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. La voz de Charles también se volvió un poco impaciente. Nunca antes me habías puesto en apuros por nimiedades como esta. ¿Qué está pasando esta vez? Parecía que estaba haciendo todo lo posible por controlar su temperamento y me persuadió con paciencia. Por supuesto, es culpa mía. No digo que no puedas estar enojada por esto. Charles, me di la vuelta y lo interrumpí: vamos a terminar. No parecía esperar que la situación resultara así, y se quedó en silencio por un rato. Después de un largo rato, finalmente dijo: dame una razón. Saqué el bálsamo labial de mi bolsillo y lo agité frente a sus ojos. ¿Lo sabes? Esto es mío. Finalmente reaccionó y su rostro se ensombreció. Entonces, ¿me pusiste a prueba deliberadamente? No dije que sí ni que no y me quedé allí quieta mirándolo. Charles se rió enojado: entonces debería saber aún mejor que no hice nada. Si fuera algo que perteneciera a otra mujer, eso sería una cosa, pero, ¿es necesario que estés enojada conmigo por esto? Lo que me importa es tu engaño. ¿No sabes por qué me mentiste? Pensé que esas palabras serían suficientes para hacerle entender que lo sabía todo. Inesperadamente, Charles no se dio por vencido. Le envió un mensaje a Jason, pidiéndole que viniera a confrontarme cara a cara. Tenía miedo de que te enfadaras, así que le pedí a Jason que me ayudara. Después de todo, no hice nada para decepcionarte. Es mejor evitar problemas. Simplemente no esperaba que fuera tu caso. Después de decir esta frase, no tenía nada más que decir. Supuse que era porque también se dio cuenta de que no podía inventar más mentiras. Si realmente no hubiera hecho nada, entonces cuando le pregunté en ese momento, su primera reacción debería haber sido imposible. Era absolutamente imposible que alguien dejara ese bálsamo labial en su coche. Y la razón por la que decidió mentirme fue precisamente porque había alguien que no podía avisarme que había dado un paseo en su coche, lo que hacía que existiera esa posibilidad. Jason llegó muy rápido. Abrí la puerta. Sofía vino con él. Cuñada, no te enojes. Todo es culpa mía. Charles no lo había hablado conmigo con antelación. Sofía también tiene ese bálsamo labial, así que pensé que lo había dejado en el coche. No esperaba que pasaran tantas cosas. También le expliqué esto a Sofía. Miré a Sofía a su lado: le dijiste que te había llamado. Sofía evitó mi mirada y asintió con vacilación: Vivian, ya que es un malentendido, no nos enojemos más. No laves tu ropa sucia en público. Los dejé entrar a la casa.
Jason pareció creer que yo creía en esa explicación. En cuanto se sentó, empezó a buscar agua para beber. Llegué a toda prisa, temeroso de que no me entendieras con claridad. Soy un buen amigo, ¿no? El rostro de Charles estaba pálido y no respondió. Me acerqué, serví un vaso de agua y lo puse frente a él. En primer lugar, parece que Charles no te contó la historia correctamente esta vez. Dijo que lo ayudaste deliberadamente, pero dijiste que había habido un malentendido, y que creías que habías dejado el bálsamo labial. Las expresiones de las tres personas presentes comenzaron a parecer desagradables en diversos grados mientras yo hablaba. En segundo lugar, probablemente aún no lo sepas. ¿Qué fue exactamente lo que vi en la cámara del tablero de mandos de Charles? Las expresiones en los rostros de varias personas cambiaron repetidamente. Sofía fue la primera en reaccionar. Señaló a Jason con los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres decir? Entonces realmente te uniste a Charles para engañar a Vivian, y después de que te descubrieran, viniste a engañarme a mí. Jason estaba un poco impaciente y murmuró algunas palabras superficiales. Los dos comenzaron a discutir en voz baja. Miré a Charles. Estaba sentado allí en silencio, sin saber lo que tenía en mente. Al notar mi mirada, me miró. Había algo de ira en sus palabras, pero estaban dirigidas a Jason. Basta. Dejen de discutir. Ya que lo sabías, ¿por qué finges estar confundido? Al verme encubrir y explicarme frente a ti, ¿crees que eres tan inteligente que me has puesto en ridículo? Al verlo así, me sorprendí al darme cuenta. Resulta que cuando los hombres son expuestos, ponen excusas pálidas y se enojan por vergüenza. Pero nunca se arrepienten. Termino con la cámara del tablero que Charles pensó que no sería vista. Mi novio le estaba haciendo una confesión sincera a otra mujer. La forma en que lo hizo fue familiar y extraña a la vez. Él le hizo a ella los votos que me pertenecían, tal como lo había hecho cuando me cortejaba. No podía ver la escena. Solo siguiendo esa voz sincera, todavía podía recordar vagamente la forma en que me dijo que me amaba en ese entonces. Pero la persona oculta detrás de la escena ya había cambiado por completo. Solo me culpo a mí mismo por ser lento y no poder descubrirlo antes. Mi voz era tan suave que hasta yo dudé si estaba a punto de llorar. Pero cuando levanté la mano para tocarme la cara, no había nada. Giré la cabeza y vi mi propio rostro en el espejo. La mujer en el espejo todavía lucía digna, e incluso había una calma indiferente en su rostro. Charles ya no pudo ocultar su enojo. Se puso de pie y me preguntó, Vivian, ¿alguna vez me amaste de verdad? No fui lo suficientemente bueno para ti. Pero eres tan fría como el hielo y nunca te derretiste por mí. Preferiría que te pelearas conmigo y armaras un escándalo a verte con esa mirada indiferente. Los hombres son muy extraños. Cuando haces un escándalo, les molesta. Cuando estás tranquila, dicen que nunca has amado. En su opinión, debería estar enojada, debería derrumbarme, debería ponerme histérica. Mis emociones son su mejor baza, pero para mí los sentimientos no son una necesidad. En una relación rota, ser capaz de cortar las pérdidas a tiempo y salir con gracia ya es ser un ganador. Sé decente, Charles. Dije suavemente. Después de consolar a Sofía, Jason habló a favor de Charles por un sentido de justicia. ¿No estaba Charles tratando de comprar una casa y casarse contigo antes? Cuando bebía hasta vomitar por el proyecto, estaba gritando tu nombre. Sofía tiró de su manga, diciéndole que dejara de hablar. Estaba realmente desconcertado y finalmente no pude evitar reír. ¿Por qué fingir cariño? ¿No has tomado ya tu decisión? Miré a Charles. Nuestra relación era tan estable que incluso habíamos llegado al punto de hablar de matrimonio. Si él eligió a otra persona en ese momento, prefiero creer que no fue solo porque sus sentimientos habían cambiado. Fue solo impulsado por intereses. Trabajando duro para mí y engañándome por eso. Acabemos con esa broma. Charles bajó las manos y dejó de molestarme y respondió, está bien. Hasta el final, Charles empacó sus cosas y se fue. Dijo, aunque sé que no estarás triste, de todas formas cuídate mucho. Agité mi mano y cerré la puerta de golpe. Fue como tener una operación importante eliminando el foco que podría haberme hecho sufrir insoportablemente.
Parecía que mi vida no se había detenido ni un momento a causa de este incidente. Sin embargo, después de estar juntos durante muchos años, Charles y yo todavía teníamos muchas partes superpuestas en nuestros círculos sociales. Podía eliminarlo a él y a sus buenos amigos, pero no podía eliminar a todos nuestros amigos en común. De vez en cuando, todavía veía fragmentos de noticias sobre él en Moments. Me enteré de que recientemente había ganado varios proyectos importantes uno tras otro y que había estado trabajando horas extra día y noche en la empresa, por lo que realmente parecía estar usando su ajetreo para adormecerse. Mis amigos que no conocían la situación me preguntaron qué había pasado entre nosotros. Sonreí y fui demasiado perezosa para explicarlo. Al poco tiempo una de mis amigas se casó y me invitó a ser dama de honor. Le pregunté, ¿Charles, el padrino? Pregunté. El amigo se disculpó torpemente, diciendo que no lo había pensado bien. Negué con la cabeza, estaba bien. Aunque nos separamos pacíficamente, tampoco quería aparecer como pareja con él en ninguna ocasión. En la boda de ese día, me senté sola en otra mesa. Charles, Jason y Sofía naturalmente se sentaron juntos. Se podía ver que Charles debería estar bastante orgulloso en estos días. Tenía un poco más de confianza en cada uno de sus movimientos que antes. Esa mujer debe haberle dado muchos beneficios. Accidentalmente encontré su mirada, tranquilamente giré la cabeza. La abuela a mi lado sonrió amablemente. Niña, ¿por qué estás sentada en nuestra mesa con nosotros los ancianos? ¿Tienes novio? La abuela puede presentarte uno. No sabía si reír o llorar. Solo entonces me di cuenta de que era la única persona joven en esa mesa. La abuela estaba tan entusiasmada que tuve que escuchar sus presentaciones. De vez en cuando hablábamos de cosas interesantes, todos los mayores de la mesa se echaban a reír. Durante el descanso, levanté la vista y me sorprendió ver a Charles acercándose con una copa de vino en la mano. ¿Hablamos?, preguntó. Antes de que pudiera decir nada, la abuela que estaba a mi lado me preguntó con una sonrisa, ¿lo conoces? Fruncí los labios. Es mi exnovio. Qué bueno, la abuela se giró para mirar a Charles. De lo contrario, no podría presentarle a mi nieto. Charles se sintió un poco avergonzado y tuvo que irse de mala gana. La abuela me tomó a un lado y me susurró, me di cuenta de que seguía mirando hacia aquí. ¿Te hizo bullying? Nunca lo perdones. Hay muchos hombres en el mundo. Una voz infantil me llamó y la abuela se acercó corriendo. Miré al niño con un tazón cortado frente a mí y no pude evitar reír. Está bien, nunca lo perdonaré. Cuando terminó el banquete de bodas, Sofía, que no había aparecido en todo este tiempo, se acercó a mí. Parecía un poco avergonzada. Vivian, no estoy del lado de Charles. Es solo que Jason y él siguen siendo hermanos después de todo. Miré su barriga ligeramente abultada y asentí. Lo entiendo. Ella estaba en una posición incómoda, atrapada en el medio. Por supuesto, no necesitaba que se opusiera a su novio por mi bien. Yo también me caso pronto. ¿Vendrás? Sé que me has recordado que Jason no es una buena persona, pero toda mi juventud giró en torno a él. No estoy dispuesta a rendirme en este momento. Además, hasta ahora no me ha hecho nada malo, ¿verdad? Había un dejo de súplica en los ojos de Sofía. Parecía que si decía que sí, tendría la confianza para perseverar. Pero ya no tenía la paciencia para acompañarla en su autoengaño. Todo tiene costos irrecuperables y no todos pueden reducir las pérdidas a tiempo. Así que entiendo tu elección y la respeto también. Sin embargo, me detuve sentado en la mesa de póker emocional con mentalidad de jugador. Solo puedo desearte buena suerte. La luz en los ojos de Sofía desapareció lentamente y una sonrisa amarga apareció en las comisuras de su boca. No puedo ser tan decidido como tú. Tal vez un niño como tú que creció rodeado de amor realmente no pueda entender por qué tengo que buscarme problemas. Gracias. Lo tomaré como si hubiera recibido tu bendición. Se dio la vuelta y se fue. La miré de espaldas y no quise discutir más. Respeto, comprensión. Y como ella decía, bendiciones. Durante mucho tiempo, estas tres personas desaparecieron poco a poco de mi vida. Solíamos ser muy cercanos. Casi todo nuestro tiempo de relax fuera del trabajo lo pasábamos con ellos, bebiendo, charlando y hablando de nuestros problemas.
Nos acompañamos un poco, pero en realidad a nadie le faltan amigos, y poco a poco fui teniendo más trabajo. Soy ilustradora. Cuando no tengo que apresurarme para terminar los bocetos, parezco bastante ociosa, pero cuando estoy ocupada, me cuesta salir de mi estado creativo de encierro en mí misma. A menudo ni siquiera puedo ocuparme de mi propia comida y bebida, y mucho menos de la gente que me rodea. Tal vez esto es lo que Charles quería decir con eso de no amar. Para el nuevo proyecto, estoy a cargo de varios carteles de guiones gráficos para una película. Cuando no tengo inspiración, comparto el tema en las redes sociales y veo qué piensan mis fans. Mi cuenta es bastante conocida, con decenas de miles de fans, por lo que es normal tener muchos mensajes privados de fondo. Pero ese día, cuando vi ese pequeño punto rojo, rara vez lo ignoré y hice clic en él, era un recordatorio de los visitantes recientes. Muchos de ellos eran estudiantes que estaban aprendiendo a dibujar o mis fans, pero uno de los avatares me llamó la atención, el avatar era una selfie muy hermosa. La chica de la foto era segura y extravagante y su belleza era generosa, sin embargo, cuando hice clic en la página de perfil, estaba limpia, sin nada en ella. Lo único era el deseo de cumpleaños automático enviado por el sistema, había un me gusta. Hice clic y efectivamente era Charles, así que esta era su otra opción. Antes de que Henry pudiera responder, alguien más intervino primero. ¿Cómo era posible? A Henry no le agrada Sofía en absoluto. Fue ella quien acosó sin pudor a Henry. Se decía que era la hija del jefe. Me preguntó qué sería apropiado regalarle para su cumpleaños en una situación así. Le dije que no era bueno ser demasiado elaborado y que sería mejor simplemente enviar un ramo de flores, simple y elegante. Ahora parece que el ramo de flores probablemente fue enviado en privado por él cuando no había nadie cerca. Y también consiguió varios proyectos nuevos como él deseaba. Charles tenía deseos y ambiciones. Puedo entender que eligió a alguien que era más beneficioso para él, pero no estoy de acuerdo con eso, especialmente en la forma en que me traicionó. Jason dijo que cuando estaba bebiendo hasta vomitar por el proyecto, estaba llamando mi nombre. Por supuesto, no niego que Charles una vez me amó mucho cuando estaba borracho, estaba desconsolado, y lo que dijo fue, Vivian, cuanto más duro tengo que trabajar para tener éxito. Es que no importa cuánto lo intente, no puedo compararme con una sola palabra de esas personas. Miré su rostro sonrojado y sus ojos confundidos. Tampoco pude darle una respuesta, la gente no puede elegir su nacimiento. Algunos nacen en Roma, mientras que otros ni siquiera saben que existe un lugar llamado Roma en toda su vida. Charles quería tomar un atajo, pero para alguien como él sin antecedentes, correr demasiado rápido lo haría caer aún más fuerte. Pensándolo de esta manera, de hecho, Charles y yo estábamos condenados a separarnos, tal como dice la letra. Los deseos se acumulan como arena en una torre, los valores divergen gradualmente y demasiadas decepciones hacen que mi confianza en ti se desmorone lentamente. Me sorprendí un poco cuando recibí una llamada de mi antiguo propietario. Después de romper con Charles, me mudé rápidamente de la antigua casa y me mudé a un nuevo lugar. Aunque podía separarme sobriamente, quedarme en un lugar lleno de recuerdos del pasado inevitablemente me haría sentir incómoda. El propietario del teléfono parecía muy preocupado y su tono estaba lleno de impotencia, incluso había algo de culpa. Vivian, tu novio no pudo ponerse en contacto contigo y lleva varios días deambulando por la puerta de la casa. Esto está molestando mucho al nuevo inquilino y las llamadas han llegado incluso a mí. ¿Crees que hay algún malentendido entre ustedes dos? Por favor, resuélvanlo ustedes mismos. Cuando mencionó a su novio, ni siquiera reaccioné por un momento. Había pasado algún tiempo desde que rompimos y yo había estado ocupada todo el tiempo. Charles se había ido olvidando poco a poco de mí. Charles parecía tener miedo de que yo no aceptara reunirme. Así que aprovechó la oportunidad de la llamada del propietario y dijo, Vivian, ¿podemos reunirnos y hablar? Suspiré. Me mudé a una nueva casa y lo bloqueé. Nunca esperé que él viniera a buscarme. Después de todo, uno no debe dejar que sus propios asuntos afecten a personas no relacionadas. Aunque realmente no podía pensar en nada que no se hubiera aclarado entre Charles y yo, decidí reunirme con él. El lugar donde concerté una cita con Charles era una tienda que ambos conocíamos. Cuando llegué parecía que había estado esperando un rato. Cuando me vio, naturalmente quiso pedirme un americano. Lo detuve. Me di por vencido. Vayamos al grano. Su mano, que estaba a punto de pedir, se congeló y cerró el menú torpemente.
Lo miré y luego mi reloj. He estado muy ocupada últimamente. Si hablaba demasiado afectaría mi trabajo. Al parecer, Charles también notó mi impaciencia, pero aún así permaneció en silencio. A medida que pasaba el tiempo, golpeé suavemente la mesa para instarlo, luego él puso una tarjeta frente a mí. Si no es suficiente, puedo intentar agregar más. Fruncí el ceño completamente confundida sobre lo que estaba haciendo. He asumido varios proyectos recientemente. He invertido todos los fondos iniciales, pero todos los proyectos se han estancado en la etapa de inicio del proyecto. Charles se veía realmente mal. Obviamente no esperaba estar en una situación así. Comprendí por qué había permanecido en silencio. Parecía que le resultaba difícil sacar el tema a colación. Sin embargo, ¿cómo se atrevía a suplicarme a mí, la exnovia a la que había abandonado porque pensaba que yo era inútil? ¿Qué tenía que ver todo esto conmigo?, pregunté. No es que pretendiera ser ignorante. Es solo que lo que dijo realmente no tenía nada que ver conmigo. Un dejo de burla apareció en la comisura de su boca. Deja de fingir, Vivian. El director Zhou es tu padre. Mis proyectos iban bien. ¿Cómo es posible que de repente se hayan bloqueado todos? ¿No tendrá nada que ver contigo? Admito que te decepcioné mucho en nuestra relación, pero tengo algunas habilidades en el trabajo. Si quieres vengarte de mí, este no es el camino correcto. Me eché a reír. Era ridículo que estuviera tan ocupada con mi propio trabajo que me sintiera abrumada, pero él pensó que todavía tenía tiempo para vengarme de él. Isabella estaba tan enojada al ver a Henry así que apretó los dientes. ¿No estás divorciada de ella? ¿Qué te importa si está viva o muerta? Charles apretó con fuerza su dedo medio y respiró profundamente. Como si hubiera hecho mucha preparación mental, dijo. No me importa lo que esté pasando entre ustedes dos. Él es tu padre biológico. Incluso si no lo hicieras con solo una palabra tuya, no creo que no me ayudara. Considéralo como una súplica, Vivian. Si estos proyectos fracasan, todos mis esfuerzos a lo largo de los años serán en vano. Después de escuchar su largo discurso, señalé la tarjeta. ¿Cuánto hay en juego? Tal vez al ver esperanza se animó. No puedo decirlo explícitamente, pero definitivamente es una oferta sincera. Asentí. Extendí la mano, llamé al camarero y le pedí un vaso de agua. Al verme asentir, la expresión rígida de Charles se relajó gradualmente y todo su cuerpo también se relajó. Así que cuando le salpicé la cabeza con el vaso de agua, tengo que decirlo. La sorpresa en su rostro todavía me daba cierta satisfacción. Vi el agua helada empapar su camisa y no pude evitar sonreír con desdén. ¿Estás despierto ahora, Charles? Cuando estés sobrio podemos continuar nuestra conversación. El camarero se marchó incómodo al ver esto. Como Charles me estaba pidiendo un favor, no pudo evitarlo. Me dijo, considéralo como una deuda que tengo contigo. Mientras resuelvas este problema, puedes hacer lo que quieras. Parecía que aún no se había despejado. Entonces no había necesidad de meterse en un lío sin sentido con él. Me levanté para irme, pero Charles extendió la mano para detenerme. Estaba tan enojada que no pude evitar reírme. Charles, ¿cómo te atreves a esperar que le suplique a alguien que traicionó a mi madre por ti, que me traicionaste a mí? ¿Aún quieres culparme por no presentarte a mi capaz padre para que no tuvieras que llegar a tales extremos y hacer que las cosas fueran tan malas conmigo? Bajó la cabeza y no me miró. Pero supongo que de hecho lo había pensado de esa manera. ¿Por qué mi novia nunca había mencionado que su familia tenía antecedentes que podrían ayudarlo? Nunca lo mencioné porque solo tenía una conexión biológica inquebrantable con la persona que mencionó. Antes de saber escribir la palabra traición, ya había probado la amargura de la traición. Mi padre, como Charles, eligió el atajo. El día en que dejó a mi madre resueltamente con su equipaje, hacía mucho frío afuera. Por más que lo abracé y lloré, lo llamé papá. No miró atrás. Cuando la nieve del sur empezó a derretirse, el suelo se cubrió de agua negra y sucia. El agua sucia mojó la chaqueta rosa de plumas que me había comprado. La falda de la chaqueta, que originalmente era muy bonita, estaba toda manchada.
Solo podía sentarme en el suelo y ver cómo el hombre llamado padre subía a un coche caro y desaparecía poco a poco de mi vista. Desde entonces nunca más volví a usar la chaqueta. Sofía dijo una vez que la gente como yo, que estaba rodeada de amor, no entendía por qué ella era tan terca. En realidad, estaba equivocada al decir que mi madre remendó mi infancia incompleta poco a poco. Fue su amor maternal el que sostuvo mi cielo. Fue ella quien me dijo que permitiera que todo sucediera. Para un problema que definitivamente era irresoluble, revisarlo y modificarlo era solo una pérdida de tiempo. Recortar las pérdidas a tiempo fue la primera lección de vida que me enseñó. Me crió bien, así que crecí como el niño del amor, como decía Sofía, pero fue precisamente por la comprensión que crecí. Nadie nace capaz de afrontar todos los accidentes con sobriedad y racionalidad durante tantos años. Ni siquiera sabía a qué ciudad se había ido finalmente ese hombre, y nunca tomaría la iniciativa de ponerme en contacto con él. Charles, los atajos pueden hacer que te muevas más rápido, pero no necesariamente te hacen avanzar de manera constante. Ya que elegiste este camino, debes aceptar las consecuencias. No sé cómo te enteraste, pero no tengo nada que ver con él y definitivamente no te ayudaré si me hubieras dicho al principio que él era tu padre. Charles me miró. Había desgana, arrepentimiento y un poco de confusión en sus ojos. También podría estar pensando en cómo habían llegado las cosas a ese punto, pero no había dudas. La energía original de Charles solo le alcanzaba para manejar un proyecto a la perfección, pero ahora había acumulado 5 proyectos en menos de medio año. Una vez que una persona se deja llevar, habrá fallas en todas partes en lo que haga. ¿Por qué tendría que vengarme de él? Cuando me fui ese día, él todavía estaba sentado allí, aturdido. La persona que solía estar llena de ambición y vitalidad finalmente bajó la cabeza. Cuando estaba trabajando, estaba tan concentrado que perdí muchas llamadas telefónicas. Pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que un número extraño me había llamado varias veces. Por lo general, no respondería a números extraños. Sin embargo, como la persona que llamaba era tan persistente, tal vez había algo realmente urgente. Volví a llamar. Sonó durante mucho tiempo antes de que se conectara. Esperé un buen rato, pero no había sonido del otro lado. Si no hablas, colgaré. Tal vez era un número equivocado. Espera. ¿Charles es tu novio? Se escuchó una voz profunda de hombre de mediana edad. Fruncí el ceño. La voz me resultaba muy desconocida. Pero yo sabía quién era. Lo que nos separaba no eran señales intermitentes, sino más de 20 años de tiempo real. Aunque antes éramos muy cercanos, ahora no éramos diferentes a extraños. Así que respondí con naturalidad, te has equivocado de número. El otro lado no insistió y colgó rápidamente. No me importaba en absoluto si él ayudaría a Charles por mí o si Charles le había pedido ayuda en mi nombre, después de todo, ninguno de los dos tenía nada que ver conmigo. Más tarde le conté esto a mi madre, se escuchó el rugido de la máquina de mayón que venía del teléfono, el 9 de bambú, voy a ganar a lo grande. Hija, ¿qué dijiste? Mi madre gritó alegremente, las tías a su lado se rieron de ella por no poder contener su emoción. Ya habían visto que era una gran mano. Yo también me reí por mi parte y le dije a mi madre que ganara más dinero y me comprara la primera taza de té con leche del invierno. Ella dijo que estaba bien en repetidas ocasiones y estaba ansiosa por colgar el teléfono. No sabía si reír o llorar, pero de repente mi estado de ánimo mejoró. Al poco tiempo me envió un sobre rojo junto con el emoji de un gato dándose palmaditas en la cabeza. A mi madre le gustaba seguir la tendencia y había tomado muchos emojis míos. Sin embargo, si me hubiera enviado un emoji de calma, habría sido bastante apropiado ahora. Mi estado de ánimo se interrumpió de repente, así que abrí la aplicación de entrega de comida para pedir té con leche. Cuando sonó el timbre me pregunté si el repartidor sabía que estaba de mal humor hoy y fue tan rápido. Para mi sorpresa, la persona parada afuera de la puerta era bastante inesperada. La chica de Charles había llegado a mi puerta, estaba allí parada con un aire de riqueza y compostura, de hecho parecía una niña rica a primera vista. No sabía por qué ella también tenía algo que decirme. Después de todo, realmente no teníamos mucho en común. ¿Qué pasa? Por cortesía, todavía le pregunté. Ella sonrió y dijo, no te apresures a cerrar la puerta. Estoy aquí para ti.
Por favor, déjame entrar y sentarme un rato. Me hice a un lado para dejarla entrar. Casualmente el repartidor de comida llegó en ese momento. Como no le trajeron una taza, pedí dos. Le puse una delante. Si también estás aquí por esos proyectos, puedes irte después de beber esto. Si ni siquiera le ofrecí una bebida, parecería que todavía le guardaba rencor. No se anduvo con ceremonias y tomó un sorbo generosamente. Tiene buen sabor. Pero no estoy aquí para hablar de proyectos. Estoy aquí solo por ti. Escuché que Charles vino a verte. ¿Te rogó que te reconciliaras? De ninguna manera, dije. Ella asintió y me miró a la cara. Después de verte me siento aliviada. En realidad no eres una persona confusa. ¿Sabes cuándo me enteré de tu existencia? Charles arruinó los proyectos y me causó muchos problemas. Buscaba conexiones por todas partes y luego me enteré de que cuando me perseguía, en realidad tenía una novia. No me sorprendió lo que dijo. En el vídeo que vi en aquel momento, ella no estaba de acuerdo en estar con Charles. Charles la engañaba por ambas partes. Si hubiera logrado conquistarla, probablemente hubiera roto conmigo primero, pero como no recibió una respuesta inmediata, me lo ocultó durante un tiempo. Incluso si fracasara, mientras pudiera engañarme, podría actuar como si nada hubiera pasado y seguir desempeñando el papel de novio devoto de todos modos, no perdería nada en ningún caso. Suena como algo que él haría, dije, suspiró. Después de descubrir que yo era la otra mujer, lo dejé. Revisé tus actualizaciones ese día. Si Charles no hubiera causado problemas, tal vez podríamos haber sido amigos. Al principio no tenía pensado molestarte, pero escuché que vino a acosarte. Tengo miedo de que siga mintiéndote. Después de todo, los cabrones siempre son buenos para hablar dulcemente, pero parece que tienes bastante claro qué tipo de persona es, así que no diré más. Adiós. Es solo mi mala suerte por haberlo juzgado mal. Ella sonrió y se levantó para irse. No esperaba que viniera por este asunto. Recordé la llamada que le hice a Sofía al principio. El propósito era similar, pero el resultado era completamente diferente ahora. Lo pensé y todavía le pregunté, ¿pueden ustedes encargarse de esos proyectos? Ella se encogió de hombros, está bien. Yo mismo juzgué mal a esa persona, así que asumiré las consecuencias. Perder dinero es inevitable, pero... Susurró, ese jefe de la oficina es un hueso duro de roer. Supongo que tendremos que rehacer todo desde cero. Sonreí levemente. No conocía a la persona que mencionó, pero lo que dijo era correcto. Si no fuera por Charles, tal vez podríamos habernos hecho amigos si nos hubiéramos conocido por otras cosas. El asunto entre Charles y yo había terminado por completo. Escuché que los proyectos que él arruinó perdieron mucho dinero y tuvieron que rehacerse desde el principio. La empresa anterior lo convenció de que se fuera y Charles decidió regresar a su ciudad natal. La persona que se había esforzado tanto por tener un lugar en la ciudad finalmente no pudo quedarse. A la edad de 30 años, el objetivo por el que había luchado desde la graduación de repente volvió al punto de partida. Creo que no tuvo el coraje de empezar de nuevo. Sofía dio a luz a una hermosa niña y publicó muchas fotos en Moments. Supongo que ella también debería estar feliz. Le di un me gusta. Al segundo siguiente aparecieron varios mensajes en mi teléfono. Su foto de perfil seguía siendo la foto de turista que le tomé cuando nos graduamos. La chica de la foto era inocente e ingenua, y ahora que se había convertido en madre, Vivian, Jason vuelve todos los días muy tarde. Desde que me quedé embarazada, parece que ha cambiado de repente y no se preocupa por mí en absoluto. Ni siquiera apareció cuando di a luz. No lo vi hasta después del confinamiento. Sé que soy una estúpida y que no merezco compasión. Pero dime, ¿aún tengo la oportunidad de empezar de nuevo ahora? Sus mensajes se sucedían uno tras otro, no sabía si había lágrimas detrás de esas palabras. Pero me quedé bastante tranquila después de leerlos, algunas personas no cambiaron. Fue solo que se reveló su verdadera naturaleza. Ella debería haber despertado cuando se unió casualmente a Charles para engañarme, porque una persona normal no ayudaría a un amigo de esa manera. Estuve pensando mucho en cómo responder a los mensajes de Sofía. Al final solo pude decir la verdad, para ti nunca es tarde para empezar de nuevo.
Pero para el pequeño bebé que tienes en brazos, no sé si esta elección es correcta o incorrecta. Aunque puedas compensarlo, ella ha estado viviendo en un mundo roto desde que nació. Le entregó las consecuencias de su mala elección a la persona más inocente del mundo. Aunque no fuera a propósito, Sofía estuvo escribiendo durante mucho tiempo, pero al final no respondió a mi mensaje. Esta vez finalmente decidí borrarla. De hecho, hacía mucho tiempo que no podíamos ser amigos. A finales de año, recibí un mensaje del editor con el que había estado colaborando. Decía que las varias pinturas que había enviado antes eran bastante especiales y diferentes de mis estilos anteriores. Eché un vistazo y me di cuenta de que estaba hablando de las que pinté durante el periodo inmediatamente posterior a mi ruptura. Tu estilo pictórico siempre ha sido cálido, pero estas pocas pinturas tienen un poco más de la dura realidad. Pero también es bueno. El nuevo intento parece bastante exitoso hasta ahora. ¿Estás considerando publicar una colección de obras? Durante ese periodo, después de todo, Charles todavía me traía emociones negativas. Inconscientemente ponía mis emociones en mis cuadros cuando los pintaba. Afortunadamente absorbí las malas emociones que me trajo, las convertí en alimento y creé algo nuevo. Sin embargo, no estaba seguro de si fue solo un destello de inspiración. Si ya no podía pintar así, arruinaría mi reputación. Entonces respondí que necesitaba pensarlo nuevamente. Durante el Año Nuevo lunar, el mensajero entregó un montón de productos de alta gama para el Año Nuevo, había varias cajas de cerezas 5J. El apellido del remitente era Zhou, pero no figuraba el nombre completo, solo estaba escrito Señor Zhou. Al recibir la mercancía, mi madre asomó la cabeza desde la cocina con una espátula en la mano. ¿Quién la enviaba? Fruncí los labios y no dije nada. Al ver mi expresión, mi madre comprendió rápidamente. ¿Por qué esa mirada? Sería un desperdicio tirarlos a la basura. Hay tanta gente que no tiene lo suficiente para comer. Arqueé las comisuras de mi boca, creo que también. Sin embargo, después todavía envié un mensaje al número extraño que me había llamado hace mucho tiempo. Le dije que no me enviara más cosas, ya que solo causaría problemas innecesarios para mí y mi madre. La respuesta de ese lado fue una sola palabra, ok. Tal vez fue porque nos pusimos en contacto nuevamente este año, pero no importa cuál fuera su intención al hacerme estas cosas, ya no soy la niña que lloraba en sus brazos cuando era niña. Cuando sonó la campana a la medianoche y estallaron los fuegos artificiales, de repente me sentí relajada sin precedentes. Finalmente acepté darle una oportunidad y publicar una colección de obras. Un nuevo año, un nuevo comienzo, las flores florecen solas y la gente disfruta, todo es el mejor arreglo.